Esperemos. Ahí está, ahora sí. Bueno, básicamente la idea de hoy es hacer un pequeño repaso de la clase pasada y empezar a ver si podemos vincularnos un poco más con la guía de ejercicios, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Voy a abrir el Open Board por las dudas, por si necesito escribir algo. Si ya lo dejo ahí a la mano. Bien, una de las cosas que habíamos visto era que los programas nosotros los podíamos armar como si fuesen cajitas, ¿sí? Y habíamos visto que estos programas pueden tener múltiples entradas, ¿sí? Por ejemplo, desde el teclado, mouse, lo que sea, y a su vez puede tener múltiples salidas, ¿sí? También habíamos hablado de que hay algunos que pueden ser entrada y salida a la vez, como los archivos, ¿sí? O puedo tomar como entrada algo que está en la nube, algo que, no sé, está en algún servidor de Google, Amazon o lo que sea, y devolverlo de vuelta a un servidor de Google o Amazon o lo que sea, ¿sí? Entonces, como para abrir un poco más la cabeza de, che, no es lo único, no solo el hardware que puedo tocar es a donde yo puedo volcar información o levantarla, ¿sí? Bien, perfecto. Si hay algo que no queda claro de lo que voy diciendo, me dicen, ¿sí? Pero por ahora creo que estamos bien. Después empezamos a ver un poco de cómo hacemos esto en Python, ¿sí? Entonces, una de las cosas que habíamos visto es... Esperen que voy a agrandar la letra. Ahí está. Que yo, por ejemplo, puedo agarrar y imprimir un mensaje por pantalla, ¿sí? Que si quiero imprimir otro lenguaje, va a decir que si quiero imprimir otro mensaje más, puedo agarrar y hacer otro print, ¿sí? Pero lo importante era que no importaba los espacios que yo dejé en el medio porque no se van a ver reflejados acá, ¿sí? Una cosa son las instrucciones que son realmente útiles y otra cosa son líneas en blanco que no hacen nada, ¿sí? También habíamos visto que... Creo que vamos a recortar esto un segundo. Esto. Vamos a achicar esto. Bien. Por otro lado, habíamos dicho que de acá para allá, todo esto correspondía al programador, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Y que también de acá para allá, todo esto es lo que vería el usuario final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién me sabe decir alguna recomendación que conviene tener en cuenta para cuando muestro cosas a mi usuario final? Alguna de las cosas que hayamos dicho, por ejemplo. Que esté bien claro, con separado, puntos, todas esas cosas. Sí, en parte eso. Bien, que tiene que tener coherencia, que tiene que ser prolijo. ¿Qué más? Si muestro el resultado... Empiece de arriba para abajo. Bien, eso de arriba para abajo es más que nada de la parte del código, ¿no? Que cumpla un orden lógico lo que vos presentás. Bien, que tenga un orden lógico en lo que presentás, que si muestro un resultado que diga, che, ¿qué es ese resultado? No sé, si mi programa va a mostrar 15. ¿15 qué es? Cantidad de bolsas que compré. 15 es la altura de una persona en qué unidad. ¿Se entiende? Digamos, siempre acá tienen que hacer de cuenta cuando ustedes programan que, o sea, una vez que terminaron de hacer su programa, tienen que hacer de cuenta que esta parte no existe más. Y pregúntense si ustedes, como usuarios finales, podrían entender lo que hace su programa solo con la parte de la derecha, ¿sí? Sí, en lugar de APB, digamos que podría ser APD, a prueba de distraídos. Así no lo hacemos apto para todo público. Bien. Perfecto, eso también lo habíamos dicho, que los programas empiezan de arriba hacia abajo, y también habíamos visto que también podíamos tener variables, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo inventar una variable nombre que se llame Fernando.
Y que acá, en lugar de poner la cadena Fernando, voy a poner el nombre, ¿sí? Pero nótese que lo puse sin comillas. ¿Por qué? Porque cuando yo no pongo comillas, Python va a asumir que es una variable, ¿sí? Bueno, obviamente yo puedo ponerle cualquier nombre a la variable, ¿sí? Puedo inventar uno que sea apellido, que tenga mi apellido, por ejemplo. ¿Qué más? Bueno, obviamente, si quiero imprimir el apellido, también lo mismo, lo puedo hacer. Vamos a hacer una prueba. Ven. Si yo cambio el orden de esto, ¿el resultado va a cambiar? No. No. Sí, no. Sí, había dicho que sí. Sí, se No cambia. cambia porque la parte de print se mantiene igual, primero nombre y después apellido. Claro, Ahí no va va. a cambiar por eso, justamente. Ahí va. Es como dice Luisa, ¿sí? Fíjense que si yo le doy a play, me sigue dando el resultado exactamente igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo estoy viendo a la derecha son los print que yo estoy haciendo. Si yo cambio el orden de estas dos variables, no cambia el orden de los print, por ende el resultado se va a ver igual, ¿sí? Así que sí es importante que tengan en cuenta que el orden que está acá a la izquierda puede afectar el resultado, no siempre. Generalmente lo afecta, pero como les digo, no siempre. Tienen que analizar siempre si afecta o no afecta, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos ver? Habíamos dicho que esto también tenía una ventaja, que era que si yo, por ejemplo, tengo a lo largo de mi programa varias veces el nombre Fernando, por ejemplo, pero yo en lugar de poner Fernando en todos lados, pongo en una variable, el día de mañana, cuando yo necesite cambiar los datos de acá por así, por ejemplo, yo lo cambié en un solo lugar y eso lo va a cambiar automáticamente en todos, ¿ven? Entonces ya estamos viendo un buen uso de las variables. Me permiten reutilizar algo que escribí en el pasado, ¿sí? Y centralizarlo en un único lugar, cosa de que no tenga que ir a escribirlo en 20.000 lados o cambiarlo en 20.000 lugares, ¿sí? Bien. Y por último, habíamos visto también que podíamos ingresar a las notas del programador. Exactamente, gracias por hacerme acordar. Por ejemplo, yo puedo poner comentarios que diga así, variables, ¿sí? También habíamos visto que si queremos comentar varias líneas seguidas, podíamos usar este tipo de comentarios, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que esas líneas de código no se ejecuten más, todo lo que quede encerrado entre esto y esto va a ser un comentario, ¿sí? Entonces acá vamos a poner, esto es un comentario para que no queden dudas, ¿sí? En que estas dos líneas ya no se ejecuta más. Bien. ¿Qué más tenemos? Sí, las variables. La de input, si no me equivoco, cuando... Sí. También tenemos lo que son ingreso de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo agarrar y poner input. Y acuérdense que acá vamos a poner una descripción de qué es lo que está ingresando la persona, ¿sí? En este caso, lo que vamos a poner es ingrese edad, ¿sí? Vamos a poner acá otro print para mostrar la edad que ingrese el usuario. Bien. Y acá yo, por ejemplo, si pongo 50, van a ver que dice Santiago Velázquez 50, ¿sí? Ahora, ¿esto se entiende? Y no, la verdad capaz estaría bueno que acá hubiésemos puesto la edad de coma, nombre, ¿sí? Esperen que voy a ampliar esto un segundo. Coma, es, dos puntos, coma, edad. ¿Ven? Entonces yo así puedo concatenar diferentes cadenas para mostrar un solo texto. Fíjense que ahí lo voy a mostrar. Si yo acá ingreso la edad, no tenés 50, Santiago, pero justo lo puse así. Me hiciste re viejo. Mal. Si querés pongo la de verdad. ¿Cuánto tenías, Santi? 27.
27, perfecto. Vamos a poner la verdad. Ahí va. Entonces, fíjense en cómo yo acá logré, voy a tirar esto para este lado, hacer una sola cadena, entre comillas, que tiene el nombre de Santiago y que también tiene su edad. ¿Ven? Profe, Sí, siempre el input va ligado para una variable, o sea, no sirve de nada poner input en cualquier lado, sino, o sea, es Exacto. para ingresar datos. No, exacto. no hace falta eso. Si vos ponés directamente input así, insisto, no, esto está mal lo que voy a hacer, ¿sí? Ingrese nombre. ¿Cómo sabe Python dónde tiene que guardar este nombre? Lo más Claro, probable es eso. que Python me lo deje ejecutar. De hecho, mirá, yo acá le voy a poner Fernando. Edad 27. Fíjate que el Fernando yo acá lo puse, pero no lo reemplazó en ningún lado. ¿Por qué? Porque Python acá no sabe qué hacer con ese nombre. ¿Se Claro. entiende? Entonces, está buena la pregunta. Siempre el input tienen que ponerle una variable adelante igual y a qué lo van a asignar, ¿sí? Bien, ahora vamos a ese tema de si el input es un string o es un número, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende todo o hay alguna pregunta más que quedó dando vueltas? Sí, preguntó, ya perdí el, el comentario de que, bueno, alguien preguntó de los dos puntos, si se escribe la coma siempre después de los dos puntos. No, en realidad después de cada comilla que vos cerrás, si vos querés agregar algo más adentro del mismo print, separás con coma. No sé si se entendió. Yo, por ejemplo, acá quería poner una cadena de texto que fija. La edad de va a aparecer siempre, ¿sí? De hecho, mira, le voy a sacar los puntos para que veas que no tiene nada que ver. Yo voy a poner la edad de con algo que varía, ¿sí? O sea, yo quiero poner un texto que es fijo, pero quiero combinarlo con algo que va a variar, ¿sí? Que por eso lo hago referencia a una variable. Y después quiero combinarlo con otro texto fijo, ¿sí? Así que bueno, respondiendo un poco a la pregunta, no tiene que ver con el dos puntos, sino que tiene que ver con que vos estás mezclando cosas que están fijas, textos que siempre van a ser iguales, con textos que pueden llegar a cambiar. ¿Sí? ¿Hay otros conectores además de la coma? Sí, Federico, los vamos a ir viendo de a poco, ¿sí? Van a haber otros, pero bancame ahí un segundo que quiero que veamos otra cosita primero, ¿sí? Bien, creo que hasta ahí vamos. Bueno, perfecto. Yo les había dicho que en principio, o no sé si se los había dicho, antes de seguir con la clase quiero decir una cosa, me olvidé de decir la clase pasada, y es el tema de, no tiene nada que ver, tiene que ver con cuándo hay clases y si hay paros, ¿sí? Porque sé que estas cosas suelen pasar a lo largo del año. Generalmente si hay paro no nos solemos adherir, ¿sí? Por lo menos los de sistemas no solemos hacerlo. Por ende, si en algún momento hay algún paro, a menos que nosotros les avisemos explícitamente hoy no hay clases, cosa que supongo que sería muy raro, por defecto siempre hay clases, ¿sí? Así que nada, para que lo tengan en cuenta, les digo, porque a veces cuando hay algún tipo de paro, todos empiezan a preguntar por todos los canales posibles si hay clases. Quédense tranquilos que si en algún momento no hay, lo vamos a avisar, ¿sí? ¿Para qué es el 2 puntos? Pregunta Leandro. No, porque quería poner un 2 puntos acá. O sea, quería que el usuario vea el 2 puntos, pero no tiene una función dentro de lo que es Python. De hecho, mira, lo voy a borrar y vas a ver que va a funcionar igual el programa, nada más que el 2 puntos no está más, ¿sí? Acuérdense que todo lo que está entre comillas forma parte de una misma cadena de texto. Por ende, si yo pongo cualquier cosa dentro de las dos comillas, se va a mostrar por pantalla, ¿sí? Bien. En el caso de que esté dentro de un print, obviamente. Bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos?
Bueno, ya dije lo de los paros, así que eso está perfecto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? Si cambio el orden de esto así, ¿creen que cambia el resultado? Sí. 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 Bien, perfecto. Vamos a probarlo. Ahí va. Sí, cambió. Siempre que ustedes tengan duda de, che, ¿esto afecta al programa que hice? Siempre tómense el laburo de probarlo. Es más fácil probarlo que perder tiempo pensándolo. ¿Sí? Después de que lo probaron, ya se lo van a acordar y probablemente no se lo vuelvan a preguntar más. Profe, Las varias. profe, Sí. para que quede el 27 separado de la edad, ¿se pone un espacio entre edad y la comilla? No, en realidad, de hecho, ves que acá hay un espacio. Por las dudas voy a mostrar No, que... yo digo que se ingrese edad. Y dice 27 muy pegado. Sí, acá tendrías que poner un espacio. Igualmente, lo que sí quería mostrar, estos espacios que están acá, no tienen que ver con que yo acá dejé un espacio, ¿sí? De hecho, miren que voy a sacar todos estos espacios. Sé que no es la pregunta que me hiciste vos, pero por las dudas lo aclaro. Ahí fíjense que edad quedó separado porque forcé acá el espacio que faltaba. Y acá abajo yo saqué unos espacios que en realidad no cambiaban nada, ¿sí? Pero simplemente quiero mostrarlo para que vean y me crean que estos espacios que están acá los dejé yo por prolijidad, ¿sí? No por otra cosa. Había otra pregunta que habían puesto acá en el chat. Las variables, ¿hay que ponerlas entre comillas? Bien, vamos a hablar de ese tema. La variable está compuesta de dos cosas, ¿sí? Por el nombre de la variable, ¿sí? Y el valor. Vamos a llevarnos esto un ratito. Entonces vamos al Open Board. Vamos a abrir acá una paginita nueva. Ahí está. Entonces, lado izquierdo es el nombre de la variable. Es el nombre con el cual yo voy a acceder a esa variable, ¿sí? Yo necesito, como programador, recordar cómo se llamaba la variable para poder recuperar el dato que ella contenía, ¿sí? Por otro lado, tenemos otra parte de la variable que corresponde al dato que almacena esa variable, ¿sí? Como para que ustedes me entiendan un poco más, yo siempre asocio como que las variables son cajas, ¿no? Hagan de cuenta que cada variable es como si fuese que hay una casa, ¿sí? Imagínense que en su cuadra hay un montón de casitas, ¿sí? Bueno, ¿cómo saben dónde vive una persona? Por la dirección, ¿sí? ¿Cuál sería la dirección en este caso? El apellido, ¿sí? El nombre de la variable, ¿sí? Con el nombre de la variable ustedes van a poder saber dónde vive una determinada cantidad de gente, ¿sí? Y la gente que vive adentro de esa casa sería el dato, ¿sí? Algo así sería. ¿Y también puedes ingresar números y va entre comillas los números o no? Bien, esa es una de las cosas que vamos a estar hablando. Bancame ahí con eso un segundo. Lo que sí les voy a decir es, el nombre que está acá no lleva comillas, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo bien explícito. Vamos a poner acá una línea divisora en rojo, ¿sí? Entonces, los nombres de las variables no llevan comillas, nunca. ¿Bien? Ahora, el dato, ¿tiene que llevar comilla? Depende. Vamos a ponerlo así. ¿Cuándo lleva comillas? Lleva comillas cuando el dato es una cadena. Si es un número, no hace falta que le pongan las comillas, ¿sí? De hecho, generalmente si es un número, les aconsejo que no pongan comillas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué en un cachito, ¿sí? Pero por ahora créame que si es un número, no conviene que le pongan comillas. Profe, perdón, ¿a qué se refiere con que es una cadena? Bien. Todo texto que vos quieras poner fijo en tu programa, ¿sí? Se llama cadena de texto,
¿sí? Es un texto, simplemente eso. Ok, un texto fijo y punto, ahí. Sí, un texto fijo, cualquiera, ¿sí? Yo quiero que aparezca Velázquez en alguna parte de mi código, porque más adelante lo voy a imprimir por pantalla o lo que sea, necesito ponerlo entre comillas. ¿Por qué? Pues mira, yo te voy a poner un ejemplo ahora. Pues está buena la pregunta que hiciste. ¿Qué pasaría si se cuelga y pierde el código que había puesto? Bueno, no importa. Vamos a recargar. Bueno, acá está igual. Bien, ¿qué pasaría si yo te dijese que tengo, por un lado, voy a borrar todo esto porque si no es muy... Por un lado tengo la variable nombre, ¿sí? Y por otro lado tengo la variable Fernando, que vale 50, ¿sí? Ahora, si yo pongo así, ¿qué va a imprimir? El 50. 50. Bien, Porque se le asignó el número a esa variable Fernando. perfecto. Si yo pongo así, ¿qué me va a imprimir? Fernando. Fernando. Nombre. El nombre. La palabra nombre. Ahí va. Ojo con eso, ahí les hice trampa, ahí imprime nombre. ¿Por qué? Porque justamente Python usa las comillas para saber si vos te referís. Javier, disculpa, te voy a mutear porque... Ahí está. Porque hace mucho ruido tu micrófono. Después de que... Me gusta que participen, pero después de participar les recomiendo que apaguen el micrófono por las dudas, sí. Bien. Entonces, como les decía, Python necesita las comillas para saber si yo realmente quería mostrar nombre o la variable, ¿sí? Entonces, si yo quería mostrar lo que tenía la variable nombre, yo acá no tendría que haber puesto comillas. ¿Se entiende? Siempre que yo trabaje con nombres de variables, no llevan comillas, ¿sí? ¿Ven? Ahora sí imprime Fernando. Bien. Esa aclaración la hice por las dudas para que vean que... Ahí Gastón levantó la mano. Sí, Gastón. Y si quisiera, por ejemplo, imprimir un número, Es la misma sintaxis. De hecho, mira, vamos a hacerlo. con comillas también el número. Mirá, yo acá, por ejemplo, mi número está en la variable Fernando. ¿Sí? Mirá. 50. Sí, pero y sin la variable, pasándolo directamente, sí o sí lo tengo que pasar como texto. No, mirá, te lo muestro y... Podés pasarlo como texto también. Perfecto. Fíjate que hace el mismo resultado. Con los números vos podés elegir si querés usar comillas o no, ¿sí? Pero con las cadenas de texto, sí o sí, o sea, llamémosle cadena de texto a todo texto fijo que esté en mi programa, sí o sí tienen que llevar comillas, ¿sí? Claro, Federico, ahora vamos a ver eso, ¿sí? Bien. Hay Fernando, otra... Sí. Ahí hay un detalle para los chicos, es cuando ellos hablan de cadenas y vieron Fernando como es grande, también tienen que entender que cadena puede estar vacía, para que les cuentes eso, o una letra o una longitud grande, como para que les quede claro. Sí, obviamente nombre podría quedar vacío, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero imprimir nombre, ¿qué me va a imprimir? Nada. Nótese que imprimió una línea acá, pero vacía porque no tenía nada de nombre, ¿sí? Bien. Ahora sí, avancemos un poco más en los temas que tienen que ver más con hoy. Los primeros ejercicios que vamos a estar haciendo en la guía 1 tienen que ver más con números, ¿sí? Y acá es donde todo se empieza a decir, uy, no, temas de matemática, no sé qué. No vamos a ver mucha matemática, pero sí les tengo que decir que los ejercicios de matemática suelen ser una buena forma de empezar todo lo que es programación, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajar con números es mucho más sencillo que trabajar con cadenas de texto, ¿sí? Es por eso que los primeros ejercicios que vamos a tener
van a tener que ver más con el mundo matemático que quizás con otra cosa, ¿sí? Bien. Quiero que vean una cosa. Acá voy a cambiar un poco como tenía esto, ¿sí? Vamos a ponerle edad. Bien. Quiero que noten una cosa. Python me deja hacer cuentas matemáticas con los números, ¿sí? Por ejemplo, yo si a edad quiero agarrar y sumarle 2, lo puedo hacer, ¿sí? ¿Todos lo ven? Sí. Bien. Sí. También puedo multiplicar, ¿sí? Puedo multiplicar sin ningún problema. 50 por 5 da 250, ¿sí? También puedo dividir, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que en la división se usa este simbolito, ¿sí? Fíjense. Como cuando lo escribiste en Excel, ¿no? Claro, exactamente, como cuando uno lo escribe en Excel. Profe, bien. le hago una consulta. Sí. Python toma a todas las variables, que obviamente son números, las toma como enteros directamente, sin declararlas. Sí, van a ver que a lo largo de los distintos lenguajes de programación hay lenguajes que tienen tipado explícito. ¿Qué es tipado explícito? Cuando vos decís, esta variable va a ser una cadena de texto, esta variable va a ser un entero, ¿sí? Hay lenguajes de programación que son de ese estilo, ¿sí? En el caso de Python, no tiene un tipado explícito, pero sí Python maneja internamente un tipo, ¿sí? O sea, para Python, este número que está acá es un número entero, no es una cadena de texto, ¿sí? Bien. Denme un segundo ahí que terminamos con las operaciones y ahí me meto más en ese tema de los tipos. También puedo hacer restas, ¿sí? Y también vamos a poder hacer otro tipo de cuentas más. Quiero que vean una cosa también. Yo puedo también agrupar y hacer cuentas más raras. Por ejemplo, ¿quién me dice cuánto daría esto si lo hiciésemos en matemática? 90. 90. ¿Están seguros? 40. 40. Che, me pusieron... 40. 40, porque vos lees los términos. Me pusieron... Sí. No sería así, Primero la 40. multiplicación, después la suma. Me pusieron todas las 40, sí. todas las 40. posibilidades, me pusieron en el chat. 40, 60, 90, bueno. Le simplifico la vida. Esto sigue las mismas reglas que en la matemática, ¿sí? Entonces, la operación que tiene mayor prioridad acá es la multiplicación, ¿sí? Lo que primero se va a resolver es la multiplicación y después lo otro. Entonces, si yo hago esta cuenta, daría 40. Ahora, si yo hubiese querido multiplicar por 2 todo esto, ¿qué puedo hacer? Puedo meter paréntesis, igual que en la matemática, ¿sí? Puedo poner paréntesis para aclarar la Python. Che, mirá que yo quiero multiplicar por 2 todo esto, ¿sí? Y ahora si le damos a play, fíjense que el resultado cambió bastante, ¿sí? Sí. Bien. Ahora viene la pregunta de ustedes de, che, Fer, ¿y qué límite tiene esto? ¿Puedo poner, si necesito poner el corchete y la llave porque es súper largo lo que quiero escribir? Bueno, esa es la primera limitación que nos vamos a topar. No podemos poner corchetes y llaves porque en Python significan otra cosa, pero sí puedo seguir agregando paréntesis, ¿sí? Puedo agregar más paréntesis y acá poner otra cosa, ¿sí? Si en algún momento yo llego a poner paréntesis de más, a Python no le importa. De hecho, vamos a hacerlo. Voy a poner 1, 2 y vamos a poner 1, 2 acá al final, ¿sí? Si yo pongo paréntesis de más, a Python no le importa, ¿sí? ¿Cuál es mi recomendación? Cuando ustedes escriban una fórmula matemática, mejor poner paréntesis de más que poner de menos, ¿sí? Pero bueno, los que se acuerden más de matemática pueden aprovechar que ya saben cuál es la prioridad de las operaciones porque se mantiene igual, ¿sí? Así que bueno, una de las cosas que quiero mencionar con esto es lo siguiente. Ustedes piensen que antes de que exista la carrera de ustedes, estoy escuchando de vuelta sonido, ruido blanco de fondo.
ahí está, ahí se fue. Que decía, bueno, antes de que exista la carrera de ustedes, los primeros usuarios de las computadoras, ¿quiénes eran? Los matemáticos. Claro, ¿sí? Los científicos. Sí, que digamos que de alguna u otra forma los científicos sabían mucha matemática, sí. Las personas, dicen. No, está bien, sí, eran personas, obviamente, pero lo que me refería era la profesión de esas personas. Matemáticos. Ahí va. Entonces, ¿pero por qué eran matemáticos? Porque, como en ese momento todavía no existía la carrera que están haciendo ustedes, ¿cuál era la carrera que tenía la mente lo más similar a lo que se necesitaba para poder usarla? Porque vos necesitabas un perfil de una persona que tenga bien en claro temas de lógica, ¿sí? Entonces, de todas las carreras que había en ese momento, ¿cuál era la que más se ajustaba? Y la matemática, ¿sí? Los matemáticos, los físicos y todo eso, eran los que tenían una forma de pensar lo más similar a lo que se necesitaba para operar estas cosas, ¿sí? Porque eran metódicos, porque de alguna manera la computadora internamente trabaja todo con números, aunque ustedes no lo vean, eso después en organización de computador lo van a entender mejor, pero básicamente la computadora trabaja todo con encendidos y apagados que se traducen en números, ¿sí? Y mucho más adelante esos números se traducen en letras, pero no me quiero meter en eso ahora. A lo que voy es, tengan en cuenta eso. Los primeros usuarios de esto fueron matemáticos. De hecho, yo tengo una tía que es ingeniera y que además creo que dio clases en colegios y enseñaba matemática, y ella en algún momento hizo un posgrado en computación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su momento no existía la carrera que tienen ustedes. Entonces, sistemas era una especialización de los matemáticos. Y en un momento también sistemas fue una especialización de los de contabilidad, ¿sí? No importa, no viene al caso, digamos, pero como para que me entiendan por qué el tema de la matemática es tan importante en los lenguajes de programación, ¿sí? Porque ellos lo usaban como una herramienta para simplificar su trabajo. Entonces, los lenguajes de programación tienen las operaciones matemáticas y las prioridades de las operaciones matemáticas muy incorporado, ¿sí? Yo en cualquier momento de mi programa puedo ponerme a hacer cuentas. De hecho, es más, si yo quiero a edad multiplicarlo por 2 acá, lo puedo hacer, ¿sí? Ven que esto, ¿cuánto hubiese dado? Esto daba 100. 100 menos 5 daba 95. 95 por 2 me da 190, ¿sí? Bien. Ahora ustedes me van a preguntar, che, Fer, pero si acá podrías haber puesto 100, ¿por qué alguien querría poner 50 por 2 acá? Bueno, por ahí la persona lo quiere dejar bien explícito. Capaz que acá al lado pone un comentario que dice, no sé, a ver qué puede ser. Precio por cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo acá? Está dejando bien explícito que la primera parte es el precio y la segunda es la cantidad, ¿sí? Por decirte algo, van a ver que vamos a encontrar otros ejemplos más útiles. Obviamente, ¿cuándo es más inteligente usar esto? Y es más inteligente cuando yo no sé cuánto vale algo. Entonces, yo acá estoy operando con el valor de edad sin saber cuánto vale. ¿Estamos todos de acuerdo que si yo les muestro la línea 4, yo no tengo forma de anticipar el resultado si no defino cuánto vale edad? Sí, entiendo. Claro. O sea, dependemos de cuánto vale edad para saber el resultado, ¿sí? Bien. Perfecto. Creo que hasta ahí vamos. Entonces, básicamente, podemos hacer casi cualquier operación matemática. Se respetan los órdenes de prioridad, como les dije antes. Y si tienen dudas, mi recomendación es pongan paréntesis. No, Ahí, digamos... ahí no más para... o menos Sí. podría ser en lo que es edad, hacer como un input, o sea, que la persona, el usuario, coloque el número y ahí sí se hace una cuenta, depende de lo que se quiera conseguir. Bien, O sea, vamos como a... que nosotros no pongamos la edad 50 por 2, sino que ese sea un input, que el usuario lo coloque y así
Perfecto, vamos a hacer eso. Bien, ahora quiero que vean qué pasa si yo acá pongo 50. ¿Cuánto dicen que da? En teoría debería dar 100. Bueno, algunos dicen 100, otros dicen error. Pero no lo está tirando como una cadena de texto más que como un dato numérico, en ese caso. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Vamos a poner el 50. Bien, vamos a observarlo primero, ¿sí? Yo acá hubiese esperado que vuelva a 100, ¿sí? Estamos al horno, Francisco, se nos cae la clase. Bueno, pinchó Python, hay que ir a otro lenguaje. Nada, mentira. Esto tiene una explicación, obviamente. De hecho, no sé si vieron alguna vez el video de gente que usa dos calculadoras distintas y le da resultados distintos. Que mucha gente cree que en realidad es un error de software de la calculadora y en realidad es que esas calculadoras tienen un manual de operación diferente y en el manual te diría que opera de un lado para de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿sí? Pero bueno, la gente arma un drama impresionante con eso y en realidad pasa más por un tema de que hay que leer el manual para ver qué criterio usaba para barrer la fórmula que uno estaba poniendo. Pero bueno, lo que está pasando acá es que cuando yo uso input, esto es una cadena de texto, ¿sí? Y yo le voy a decir algo. Para Python, vamos a poner otra página acá, no es lo mismo, y esto grábenselo, ¿sí? De hecho, vamos a ponerlo primero así. No es lo mismo tener la cadena de texto 50 que tener el número 50. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo acá bien explícito. No es lo mismo la cadena de texto 50 que 50. ¿Sí? Para Python, estos son dos cosas diferentes. ¿Sí? Profe. Sí. ¿Y por eso aconsejabas antes de que no pongamos? Sí, porque generalmente cuando uno va a ingresar un número, quiere operar matemáticamente con ese número, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Yo voy a reemplazar lo mismo que yo había puesto acá. O sea, quiero que vean este input que está acá, quiero que vean cómo es realmente. Ese input es como si nosotros hubiésemos puesto esto, ¿sí? Fíjense que el resultado es el mismo. Ahora bien, veamos qué es lo que pasa si yo agarro y le saco las comillas. ¿Todos lo ven? Sí, sí. Entonces, si yo voy a operar matemáticamente con esos números, no le pongan comillas. Esa es la moraleja. Ahora ustedes me van a decir, sí, Fer, todo muy lindo, pero cuando vos nos enseñaste el input, que es este que está acá, ingrese edad. ¿Cómo hago para sacarle las comillas a esto? ¿Dónde están las comillas? Porque estas comillas de acá son para el mensaje del usuario. Pero yo, ¿cómo hago para sacarle las comillas a esto? Si ya es algo que viene con lo que me da input. Bueno, para eso lo que se hace es poner esta función acá adelante. ¿Sí? Fíjense que tuve que poner int adelante y acá además agregar un paréntesis al final, ¿sí? O sea, en total haré esto y esto, ¿sí? Entonces, si ahora le doy de vuelta acá a ejecutar y le pongo 50, fíjense que ahora me lo calcula bien. ¿Se entendió esto, digamos? Si ustedes no aclaran, input siempre va a devolver cadenas de texto. Siempre. Por más que ustedes pongan 50, input siempre devuelve cadenas de texto. Si ¿Qué ustedes vendría siendo INT? Sí, INT, int. ¿Qué significaría o cómo se...? Bien. Int en inglés viene de integer, e integer sería como número entero en inglés. Sí. Ok, gracias. Si quiero trabajar con números que tengan decimales o negativos, ¿hay que declararlos también? Bien, ahora ¿O algo por el estilo? Sí, ahora vamos a ver eso. Lo que quiero que
que vean primero es que quede bien en claro, digamos, que los números van sin comillas, ¿sí? Bien, vamos a borrar esto un segundo. Y quiero que me digan ahora cuánto va a dar esto. Vamos a hacerlo más fácil porque si no, ahí está. ¿Cuánto dicen que da esto? 101. No, porque ahí la comilla estaría separando dos entidades numéricas, no estaría diciendo que 50,5. Buenas, perdón la demora, recién me libero. No, no hay problema. Entonces 100 y 1. No, pero... A ver, no sé, tiene más opciones, el chat está muy flojo. ¿Cuántos somos acá? 90. Bueno, vamos a ver qué... No. Supongo que 100 y 10. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa. 100 y 10 tendría que ser. 100 y 10 podría ser. Podría ser. Acá hay alguien que puso error. Es el único. Creo que todos los demás pusieron las demás opciones. Vamos a ver qué pasa con ese que dijo error. Para mí lo toma como texto. Bueno, no es error, ¿sí? Pero también devolvió algo que no esperábamos, ¿sí? Entonces, no voy a explicar qué es esto ahora. Esto es algo que Python está interpretando de otra manera. Lo que voy a decirles es, cuando quieran trabajar con números que tienen decimales, se usa el punto, no la coma, ¿sí? Y me equivoco así a propósito, y no sé quiénes pusieron 100,10, pero nada, necesitan urgente una calculadora más. Bien, entonces... Perdón, Sí. ahí lo tomó como si fuera una cadena, ¿no? Porque repitió 2 veces lo mismo. 50... No, en realidad 50,5. está bien, sí. Está bien como vos lo pensás, pero en realidad para Python eso es otro tipo de dato que se llama tupla, ¿sí? Que no vamos a ver tuplas nosotros, ¿sí? Pero lo que sí te puedo decir ahora es, no es una cadena, sino que es otro tipo de datos, y que siempre que necesiten poner algo con coma, lo tienen que poner con el punto como si fuese otro, como si fuese en Estados Unidos, digamos. ¿Y si queremos que ingresen un número con coma desde la pantalla? Bien, ahora lo vemos, pero a todos les quedó claro que no va la coma, les digo, porque la cantidad de tiempo que se pierde si ustedes cometieron este error, ¿saben el tiempo de vida que pierden en encontrar un error como este? Porque hay diferentes tipos de errores. Ya se dieron cuenta de que hay veces que hay errores como, por ejemplo, no sé, vamos a poner algo así. Voy a inventar esto que no es parte de una sintaxis de Python válida. Este tipo de errores, para mí es el más preferible. ¿Qué es este error? Es un error explícito, ¿sí? Que puedo ver tanto en el editor como cuando lo ejecuto, lo puedo ver, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de errores que son errores lógicos o errores que no se manifiestan, y esos son los más peligrosos. Por ejemplo, el que hicimos recién. Este error que está acá me permitió ejecutar el programa bien, ¿sí? Pero, digamos, este tipo de error me parece mucho más peligroso porque no me da una pista de dónde está el problema. ¿Se entiende? Entonces, moraleja de todo esto, siempre que quieran poner un número con coma, va con punto, ¿sí? ¿En qué parte te perdiste, Eli? Ahí de vuelta, chicos, hay alguien con ruido en el micrófono. Ahí lo silencio. Ahí está, perfecto. O sea, número con coma. Y, profe, ¿qué pasa si ponemos, por ejemplo, edad y ponemos int el 50.5? Te lo va a convertir a 50, probablemente. Vamos a probarlo si querés. Igual me parece que está pensado más para convertir cadenas de texto, así que vamos a ver qué es lo que hace. Sí, te lo convirtió a 50 y después lo multiplicó por 2 y te dio 100. ¿Sí? Igual no le den bola a esto. El int input casi siempre lo vamos a usar todo junto, ¿sí? Bien, vamos a volver a cómo lo ingresa el usuario, ¿sí? Bien, teníamos esto, ¿sí? Ahora vamos a ver si el usuario puede ingresar
Primero vamos a probar acá. Ven que todo perfecto, ¿sí? Entonces, banquen un segundo, están muy ansiosos con el flow, ¿sí? Veamos si el usuario puede ingresar un número con coma así tal cual está, ¿sí? Les dijimos, como siempre, los números con coma acaban con punto, ¿sí? Entonces voy a poner 50,5. Bien, tiró error, ¿sí? ¿Por qué? Porque los números enteros no incluyen a los números que tienen coma, ¿sí? ¿Cuáles son números enteros? -2, 0, 5, ¿se entiende? Esos son números enteros. Entonces, cuando yo quiera trabajar con números que tienen coma, tengo que poner acá, en lugar de int, tengo que poner float, ¿sí? Entonces, si yo ahora pongo 50,5, me lo calcula bien, ¿sí? Profe, para que cuando el usuario ingrese la edad no quede pegado a la palabra, hay que dejar un espacio entre las comillas y edad, ahí arriba. Exacto, acá del lado izquierdo. Ahí lo volvemos a hacer. Y de paso corro esto un poquito para acá. 50,5. Fíjate que ahí quedó separado. Ok. Ahí va. Gracias. De nada. Bien. Y acá hay una buena pregunta de Tomás. ¿Y si quiero que contemple tanto números enteros como números con coma? Usa float directamente. Mira. ¿Es que funciona igual? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Suponete que hablamos de algo que tiene que ver con la edad. O, por ejemplo, si yo tengo que poner una variable que sea, vamos a cambiarle el nombre, cantidad alumnos. Está bien que yo le permita a mi usuario, de hecho vamos a poner acá, si lo dejamos bien, ¿sí? Cantidad de alumnos. Que quede claro que esto es una sola línea, ¿sí? A mí me lo parte en dos porque no me entra, sino. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Está bien que yo como programador le permita al usuario ingresar un número con coma en un lugar donde va un número que es No. entero? No. ¿Sí? Entonces, esto no quiere decir pongámosle float a todo, así acepta todo. No. Digamos, generalmente muy pocas veces vamos a trabajar con números que sean con coma, entonces el tip de poner float, la verdad que no lo van a usar mucho, ¿sí? No me hagan esto, por favor. Sí. Si necesita poner cantidad de alumnos, pongan int input, ¿sí? Bien. Perfecto, volvamos. Igualmente yo acá estoy haciendo cualquier cosa porque estoy poniendo edad con float, así que nada, pongamos altura mejor. Ahí va, sí. Bien, hasta acá creo que venimos bien. Obviamente esto que yo les había comentado antes, vamos a comentar esto un segundo. Si yo escribo esto, por ejemplo, vamos a poner... ¿Cuánto da este programa si lo ejecuto así como está? 2 veces 50,5. Te va a aparecer, ¿no? Bien, pero ¿por qué? Porque es una cadena de texto. Porque está tomando como cadena de texto 50,5, claro. Exacto. En vez de ser una entidad numérica. Exactamente. Python tiene algo muy interesante que es lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué me deja multiplicar por 2 una cadena de texto? Esto no debería dar error. En muchos lenguajes de programación les daría error, ¿sí? Pero ¿por qué en Python no da error? Porque imagínense que yo tengo la necesidad de mostrar fer varias veces. Yo puedo hacer esto. Y si yo necesito mostrar fer 4 veces, ¿qué hago? Esto. Ahora, esto es muy peligroso, ¿sí? Porque yo sinceramente capaz preferiría que me tire error, ¿sí? Porque si en algún momento yo cometo el error de multiplicar una cadena de texto, quizás me termina provocando un daño mucho más grande que es la facilidad que me está brindando. ¿Se entiende? O sea, por un lado, esta sintaxis es muy conveniente porque es práctica cuando yo necesito hacer esto, pero por otro lado es un arma de doble filo, porque si yo lo que tenía ahí, en realidad yo pensaba que era un número, y resulta que en realidad era una cadena, puede terminar muy mal la cosa. Dicho de otra manera,
supónganse que esto era un total, ¿sí? Hagan de cuenta que esto era, no sé, la factura de NOR que tenían que pagar los usuarios finales. Y acá alguien cometía el error de poner esto con comillas. ¿Qué tendría que haber pagado la persona? Esta cantidad gigantesca que no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Entonces, claro. El problema acá, ¿qué sería? Este lenguaje quizás no es muy adecuado para trabajar con cosas que tienen que ver con lo económico. Desde mi punto de vista, ¿sí? Yo quizás si quisiese trabajar con algo que tiene que ver con economía, quizás esquivaría este lenguaje porque si en algún momento me topo con un caso como este, no me voy a enterar nunca, ¿sí? Entonces, bueno, es un arma de doble filo. Porque fíjense que un programador puede hacer que una empresa pierda mucha guita o gane mucha plata. Porque no tiene nada que ver ese número con este otro. Estamos de acuerdo que son dos números totalmente diferentes. Aparte, profe, como había dicho hace un rato, que si tenés a un programa con 3000 líneas de código, es muy difícil encontrar ese error si justamente estás multiplicando una cadena de texto, anda a encontrarla. Claro. O sea, dentro de las variables, dentro de la misma operación. Como que sí. hay que identificarlo y capaz que se te pasa. Sí, lo mismo que, no sé, poner 10,5 en lugar de poner 10.5. Anda a encontrarlo, no lo encontrás más a eso. De hecho, a veces es muy gracioso porque uno se pone a trabajar, digo, más en la época presencial, que a veces me pasaba que o yo me trababa con algo o mis compañeros se trababan con algo. Y vos los veías ahí renegando 3 horas seguidas, mirando la pantalla fijo, agarrándose la cabeza y tomando mucho café porque no entendían qué pasaba. Y por ahí vos te acercabas y le preguntabas, che, ¿qué onda? ¿Cómo venís? ¿Qué sé yo? Y por ahí el tipo te dice, ¿sabes que ando retrabado y no lo puedo arreglar? Y estuve 3 horas mirando esto y vos parado al lado le decís, ah, mira acá no va un punto. Y el chabón agarra y dice, no, jodeme que era eso, lo prueba, ¿viste? Y siempre pasa eso, siempre que viene una persona con la cabeza fresca de afuera, te encuentra un error que por ahí vos estuviste 3 horas, ¿sí? Así que ahí hay una buena técnica, cuando no logran encontrar el problema, se lo pasan a alguien más y seguro que esa persona se los encuentra enseguida, ¿sí? Entonces, en operaciones con enteros nos conviene colocar directamente el número. Siempre que trabajen con números, les recomiendo que directamente pongan, ¿cómo se dice? Que pongan directamente el número sin comillas, ¿sí? Y si lo van a pedir al usuario, poner int input. Grábense ahora más, int input va siempre junto. El input lo van a usar recién con cadenas de texto más adelante, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Sí, también, o tomarte un descanso para perderle la vista al código, porque, pues bueno, a veces... Bien. Acá alguien había preguntado si el int se puede usar en otros lados. Sí, se puede usar en otros lados, pero yo a finalidad de no confundir, el lugar donde más se va a usar es cuando el usuario ingresa datos. Así, ¿sí? Por ahora créanme que ese es el único uso que le van a dar. Después, más adelante, más a lo último, sí le vamos a dar otros usos. Pero por ahora, esto escríbanlo como... ¿Vieron cuando alguien les dice aprendan algo de memoria? Bueno, no les recomiendo que aprendan cosas de memoria, pero se van a cansar de escribir int input en los ejercicios que van a tener. Entonces, por ahora, recuérdenlo todo junto. Y bueno, más adelante... vamos a retomar eso y vamos a darle otros usos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta que tenga que ver con esto? No. Bien, No. vamos a hacer otro caso así polémico para ver qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué número va a quedar en esa variable? Los leo. Y los 80. escucho. Se sobrescribe El de la variable. ¿El 80? Ah, no, perdón. No, en verdad te tira un error eso, porque justamente tenés... Debería tirar un error. Debería tener un error, porque tenés dos variables iguales, denominadas 80 iguales. Para mí se sobrescriben. 80 por 4. Se sobrescribe.
hace 80 por 4. ¿Qué era la última variable? Exactamente, se sobreescribe, ¿sí? Dato importante acá, para que quede bien explícito voy a sacar el por 4, ¿sí? Para que la gente no se confunda. Ven que si yo hago esto, siempre va a ser el valor de la última asignación que hice. Cuando yo pongo igual, estoy diciendo asignar un valor a algo, ¿sí? Entonces, en este caso yo estoy diciendo, che, a total, asignale 900, ¿sí? Entonces ven que acá toma el último valor. Y algo muy importante, una vez que ustedes pisan una variable, pierden ese dato, ¿sí? No lo tienen más. ¿Se entiende eso? Si ustedes no lo resguardaron en otra variable, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse, resguardo la voy a llamar. Si ustedes no hacen un resguardo de la variable total, el número ese lo van a perder, ¿sí? Entonces, probemos de vuelta este mismo programa. Da 900, perfecto. Ahora quiero ver cuánto vale resguardo. ¿Cuánto dicen que vale? 80. 80. Y es el último total que encontró. Bien. 80. Perfecto. O sea que acá estamos aprendiendo algo nuevo. Por un lado, podemos ver que los valores de las variables se pueden sobreescribir en cualquier momento. De hecho, por algo se llaman variables, ¿no? Porque puedo cambiarles el valor. Y por otro lado, también estamos viendo otra cosa nueva. En la línea 4, estamos viendo que podemos asignarle a una variable el contenido que tiene otra variable, ¿sí? De hecho, yo acá puedo hacer cuentas también, si quiero. ¿Ven? Resguardo, o sea, yo inventé una variable, mira, este 80 está acá, ¿entendiste que se pierde cuando yo pongo 900? ¿Hasta ahí me seguís, Leandro? Perfecto. Si yo no quiero que se pierda este 80, antes de cambiarle el valor a total, me conviene guardarlo en otra variable, ¿sí? Otra variable que tenga cualquier nombre, puede tener el nombre de otra, ¿sí? ¿Sí? Yo quiero conservar ese 80 antes de cambiar el total. Entonces lo que tengo que hacer es inventar una variable que guarde el valor de total para no perderlo, ¿sí? Y acá le voy a borrar el 50 para no confundirte. Y, profe, si, donde dice print, si usted le puso, por ejemplo, otra por 2, ¿qué me va a tirar el 80 por 2? Exacto, sí. Ok, y si pone total, va a tirar el 900, no el 80. Claro, si pongo total, va a tirar el 900, pero acá está multiplicado por 2, así que daría 1800 en este caso. Ahí va. Lo importante que tienen que entender es, si ustedes van a pisar el valor de una variable, pregúntense si no conviene resguardar el valor que tenía esa variable en otra, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Perfecto. O sea que yo puedo usar una variable como backup para guardar el contenido de otra, ¿sí? O incluso podemos hacer otra cosa más interesante. Por ejemplo, vamos a aplicar esto a la vida real, ¿sí? ¿Vieron que, cómo se dice cuando el precio todavía no tiene impuestos generalmente? Precio bruto. Sí, se le dice precio bruto. También podríamos decirle más familiar, no es exactamente lo mismo, podríamos decir precio de lista, digamos. En realidad es el precio que te da el proveedor, pero bueno, no importa. Hagamos de cuenta que yo vendo al precio de lista, ¿sí? Ahora, el tema es que a esto hay que sumarle el IVA todavía, ¿no? Que es del 21%. Todos lo saben eso. Bueno, depende en realidad de qué sea, pero bueno, para simplificar vamos a decir 21%. Entonces, yo puedo hacer una variable total que tome el precio de lista, ¿sí? Y que a esto le sume el 21%, ¿sí? Después lo vamos a ver, si no quiero marearlos, pero yo puedo agarrar y... Hay muchas formas de escribir esto, ¿sí? Yo sé que me van a decir multiplicarlo por 1,21. Sí, ya sé. Pero bien, vamos a mostrarlo así primero, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que yo acá puedo tener mi precio de lista sin modificar, ¿sí? Y lo puedo usar en cualquier momento. De hecho, fíjense que yo acá hice una cuenta con el precio de lista, ¿sí? Pero esa cuenta solo se almacenó en total, no afectó al precio de lista. El precio de lista siempre quedó como estaba, ¿sí?
Ahora, si yo acá pongo imprimir total, me va a traer todo este cálculo que está acá. Que debería dar 121. ¿Ven? ¿Entienden lo poderoso que tiene que ver esto de las variables? Muchas veces va a pasar que el valor de una variable depende de otra variable. ¿Se entiende? O sea, que mi total depende del valor de precio de lista. ¿Se entiende? Si no se entiende la parte del porcentaje, ignóreme por un ratito, igual lo explico. Hay varias formas de calcular un porcentaje, pero a lo que voy es lo siguiente. Que muchas veces va a pasar que ustedes van a construir fórmulas donde su variable va a tomar el valor de otra variable multiplicada por un montón de cosas más y etcétera. ¿Sí? Bien. Una consulta. Sí. En la parte de total, en vez de transcribirlo con palabras, ¿también lo podemos poner con números para que haga el cálculo sobre la variable? ¿Con números te referís acá a poner directamente 100? Claro, sí, directamente poner Sí. números, sin necesidad de texto. Sí, podés. De hecho, mirá, te lo reemplazo acá, 100 y 100. Y fíjate que acá te da 121 igual. Bárbaro. Eso tiene que ver con que lo que yo decía antes, ¿no? ¿Se acuerdan la clase donde yo dije, che, miren que el IVA puede cambiar? Bueno, yo lo programo así a esto. El día de mañana, cuando el Ministerio de Economía lance una resolución diciendo, miren que ahora el IVA va a valer 30, no va a valer más 21, yo vengo y cambio acá el 30 por 21. Y ya está, se corrige solo en todo mi programa. Ahora, si yo empecé a clavar 21 por todos lados, el día de mañana me va a costar un montón hacer ese cambio. ¿Sí? Así que bueno, ese es un buen motivo para usar variables también. ¿Sí? Una pregunta, si vos tenés el IVA en la línea 2 y el gobierno de la ciudad dice que cambió y vos ya tenías completo, no sé, hasta la fila 3000, ¿qué tenés que volver de nuevo al inicio para cambiar ese porcentaje para que se te modifiquen todos o no? ¿O tenés que volver a escribir IVA y asignarle un nuevo valor? Bien, es una buena pregunta. En realidad depende de lo que vos necesites. Generalmente los programas que vamos a estar haciendo nosotros van a trabajar con resultados que se calculan en el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, tu programa no está corriendo continuamente ni tiene memoria de lo que ingresó la persona antes, ¿sí? Entonces, cada corrida de tu programa es independiente del anterior. Entonces, teniendo en cuenta eso, mi programa acá ya empezó y terminó, ¿sí? Entonces, yo ya no puedo hacer nada con este 121. Lo único que puedo hacer es hacer que mi programa de acá en adelante se comporte diferente, cambiando esto por un 30. Ahora, ok. Ahora, tenés que volver a escribir la variable con el nuevo porcentaje. Sí. Sería raro que vos lo cambies acá abajo y que necesites hacer una cuenta con el IVA del 30. Podría ser, capaz que vos querés calcular algo con el IVA del 21 y después hacer otra cuenta con el IVA del 25. Se podría, perdón, con el del 10,5. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que tengo otro precio, ¿sí? Vamos a ponerle precio de lista 1 y vamos a hacer el precio de lista 2, si les parece. Vamos a poner acá precio de lista 2. Que vale 1000, ¿sí? Si yo quiero sumar esto al total que yo ya tenía, ¿cómo puedo hacer? Bueno, yo puedo agarrar y decir, mira, total, pues a ver, estamos de acuerdo que si yo escribo de vuelta esta fórmula, cambiando cambiando precio de lista 1 por precio de lista 2, ¿qué resultado va a dar acá? ¿Me va a dar la suma de los dos o me va a pisar lo que tenía total? No, lo va a pisar porque asignaste antes un cambio de variable. Bien, lo va a pisar. Todos ven que siempre dijimos que si yo pongo total igual, lo va a pisar. Vamos a verlo. Fíjense que acá me dio 1000 multiplicado por 10,5 da esto. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Ahora, supónganse que yo quiero sumar lo que yo ya venía teniendo. ¿Sí?
Entonces, yo lo que puedo hacer es sumar a total, asignarle total más precio de lista 2 más todo esto. ¿Se entiende por qué hago esto? Porque yo quiero arrastrar el total que yo ya venía teniendo con el precio que estoy cargando ahora. ¿Ven? Y así es como logré tener tanto el precio original como del otro producto. ¿Sí? Y, profe, ¿no podría ser lo que usted dijo hace un ratito, lo de hacer un tipo un backup, por así decir, y poner, Sí, por también. ejemplo, lo que es... Entonces, después aclara abajo que suma el, por ejemplo, no sé, el total de la lista 2 y el backup de la lista 1, digamos. ¿Podría Bien, ser? en ese caso capaz lo que es más conveniente es que vos pongas total, precio 1, o pongámosle total 1, así se entiende que es el producto 1, y acá vas a poner total 2, y acá le sacas el total. Entonces vos acá podés decir total 1 más total 2. O podés incluso declarar la variable total y decirle total 1 más total 2. ¿Se entiende? Digamos, esto es por si ustedes necesitan sumarle a algo que ya venían teniendo. Bueno, lo pueden hacer de esta manera. Puse este ejemplo del IVA como para que justo la compañera había preguntado ¿puede pasar que yo dentro del mismo programa conserve dos valores diferentes de IVA? Sí, puede pasar, ¿sí? Pero depende de la situación problemática que tenés que resolver vos, ¿sí? Si hay una disposición que te dice, chicos, el IVA del 21 no va más, ahora es 30, ya está, vos lo tenés que cambiar y se sabe que en el pasado vos sacaste el IVA del 21, ¿sí? Pero esa situación cambió, entonces vos no podés ir a correr a tu cliente al que ya le habías cobrado con el precio del IVA del 21 y decirle, che, mirá que ahora vale 30. No, ya está, ya pagó, ya está, olvídate. Lo que sí podés hacer es cambiarlo de acá a futuro, ¿sí? Bien, ahí varios quieren preguntar algo. Bueno, ya que no preguntan, quería preguntar por qué tiene que poner el guión bajo en donde dice, por ejemplo, precio, guión bajo, de, guión bajo, lista. Sí, eso es porque generalmente las variables no pueden tener espacios. Si no, Python va a pensar que son dos variables independientes, ¿entendés? Entonces, una restricción que tenemos al ponerle nombre a una variable es que tiene que ser toda una cadena de texto sin espacios. ¿Se entiende? Como no puedo poner espacios acá, porque si no Python va a creer que son variables diferentes, es que me veo forzado a reemplazar esos espacios por un guión bajo, ¿sí? Hay otros programadores que en lugar de escribir esto así, escriben esto. Para que quede lo más legible posible. Son gustos, ¿sí? Ustedes van a encontrar, ni está mal uno ni está mejor el otro, ¿sí? Depende del estilo de cada uno va a encontrar el que le guste más. A mí me resulta que este es un poco más claro, pero es tema de gustos nada más. Te hago una pregunta, perdóname. Vos estás acá, porque yo me perdí un segundo en la situación de guardar variables. Vos acá estarías guardando variables. Sí, yo acá estoy haciendo un cálculo de algo y tengo varias variables. Y después calculo el total final. Claro, estarías resguardando una variable en algún punto, los totales. Sí. Acá alguien pregunta si puedo tener guiones medios en lugar de guión bajo. Creo que sí. Vamos a probarlo. Así nos sacamos la duda. No, de hecho parece que es otra de las limitaciones. No podemos poner variables con guión medio. Preferí probarlo porque hay lenguajes que sí te dejan, ¿sí? Pero Python al parecer no te deja. Lo cual me parece lógico, porque si no Python podría pensar que querés restar dos variables independientes, ¿sí? Entonces no podemos poner guión en el nombre de la variable, solo guión bajo. Sí, sin espacios, sin guión medio. Y sin caracteres especiales en general. Tampoco las variables pueden empezar con números. O sea, sí pueden tener números adentro y números al final, pero la variable en sí no puede empezar con números.
Y Sí. No, quería preguntar qué pasa si, por ejemplo, nosotros en lo que es la línea de texto, digamos, tenemos, por ejemplo, 1, 2, por ejemplo, 2 precio de lista, 3 IVA, 4 total. ¿Qué pasa si queremos agregar en el medio 1? Creo que lo dijo ayer, pero no lo recuerdo. Si querés agregar un qué. Quiere agregar una línea más de texto. ¿Una línea más? Claro, por ejemplo, abajo de IVA quiero agregar... A ver, sí. Eso, como eso. A ver, sí, abajo de IVA, ¿qué agrego? No, quería preguntar qué pasa si, o por ejemplo, no sé, abajo de precio de lista 1, quiere agregar algo, ¿cómo hace? Porque dice 1, 2, 3. No, cuando vos haces Enter te lo renumera solo. Ah, listo, y cambia el de todos. Claro, exactamente. Mirá, Listo. fíjate que yo acá hago varios Enter y fíjate que fueron apareciendo más numeritos y se renumeraron todas las líneas. Digamos, es algo que lo autoadministra el editor de código ya por uno, digamos. Ah, buena pregunta, igual no se me había ocurrido. Bien. Bueno, el ejemplo que puse acá es muy retorcido. Lo que yo quería que vean es que nada, que esto sirve para hacer un montón de cuentas y que es bastante útil, ¿sí? Y que, como había dicho la compañera, depende si, por decirte algo, hay leyes que son retroactivas. Entonces, capaz te pueden decir, che, mirá que esta ley es retroactiva a no sé qué fecha. Y bueno, ahí tenés que ver cómo resolvés esa situación problemática en particular. Yo lo que te puedo decir es, el tipo de problemas que vamos a resolver nosotros son corridas de programas que son independientes y esos programas no tienen memoria entre sí. O sea, un resultado que calculé en el pasado no va a volver a aparecer en el futuro si el programa cambió. ¿Se entiende? Para eso yo tendría que trabajar con bases de datos, por ejemplo, que es algo que no se ve acá. Ahí Brian levantó la mano. Sí, creo que ya está, creo que ya la tenía levantada. Ah, sí, parece que la bajó ahora. Fue sin querer, perdón. No hay problema. Bueno, vamos a ver una última cosita. Tenemos que ver varias cositas todavía, pero primero voy a resolver el tema este. Tema de porcentajes quiero hablar. Bien. Hay muchos que no se acuerdan cómo calcular un porcentaje. Sí, ya sé que muchos van a decir, ay, ¿cómo no van a saber? Otros van a decir, no, la verdad que no lo sé. Entonces prefiero explicarlo y ya con eso nos quedamos todos tranquilos. Básicamente la idea es la siguiente. Yo tengo un número, ¿sí? Por ejemplo, el número 1500. ¿Sí? Y yo a esto le quiero sumar el 21%. ¿Sí? Hay varias formas de hacer esto. ¿Sí? Una de las maneras es la siguiente. Ustedes pueden decir, por ejemplo, yo voy a hacer todas las que se me ocurran, pero ustedes pueden decir, por ejemplo, claro, pasa que en realidad, capaz que antes de explicar esto me conviene explicar cómo sacar el porcentaje. Sí, vamos a hacer eso. Pues está muy bueno esto del porcentaje y tienen que tener mucho cuidado cuando leen enunciados, porque una cosa es que yo te diga que yo te voy a cobrar el 21% de 1500 y otra cosa que yo te diga que vos vas a tener que pagar un 21% más de 1500. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Entonces, ahora vamos a aprender a sacar un porcentaje de este número. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el 30% de esto, ¿se acuerdan que pueden hacer regla de 3 simple? Yo puedo decir, voy a ponerlo de este lado mejor. Yo puedo decir que 100% es 1500. Y puedo decir que 30% es, no sé. ¿Sí? No tengo ni idea, tengo que hacer la cuenta. Es X. ¿Sí? No sé cuánto vale X. Bien, ¿cómo hacía para calcular esto? Bueno, fácil. Tengo que multiplicar cruzado 1500 por 30 dividido 100. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Perfecto. Entonces, por 30 y todo esto dividido 100. De acá es de donde sale el famoso por 30 sobre 100.
¿sí? De hacer esta regla de 3 simple. ¿Qué pasa? Muchos no lo escriben de esta manera, muchos lo escriben hasta acá, ¿no? La línea la ponen hasta acá y el 100 se lo ponen abajo del 30, es lo mismo. ¿Sí? No va a cambiar el orden de eso, no va a hacer que el resultado cambie. Bien. Escrito en Python, ¿cómo se calcularía el porcentaje ese? Sería, bueno, x es igual a 1500 por 30 sobre 100. ¿Sí? Así se escribiría en Python calcular el porcentaje, el 30% de 1500. Ahora bien, hay veces que yo te voy a pedir esto y hay veces que yo te voy a decir, che, quiero que me digas cuánto es 1500 más un 30%. ¿Sí? Entonces, lo que yo ahí te estoy preguntando es otra cosa. Yo lo que te estoy preguntando es, quiero que me digas cuánto es 1500 más el 30%. Entonces ahí es cuando vos vas a escribir algo así. ¿Todos lo ven? Sí. Bueno, hay otra manera de escribir. Sí. ¿Alguien quiso preguntar? Profe, Sí. yo cuando hago en general así mentalmente, multiplico, por ejemplo, el 30% de algo lo multiplico por 0,3. Claro. No sé si se puede hacer en Python. Sí, en este caso sería, esto sería lo mismo que escribir esto otro, vamos a ponerlo así. Por 0,3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos estás resolviendo solo esta cuentita. Por eso te da 0,3 acá. Sí, siempre cuando lo hago mentalmente, en general lo saco así. Bien, hay otra. Sí, ¿Y hay no otra. no sería más simple simplificar 1500 por 1.3? Bueno, eso era lo que iba a decir ahora. También se puede calcular directamente como 1500 por 1,3. Todas estas formas son válidas para escribir lo mismo. Acuérdense que esto que está acá es otra cosa. ¿Sí? Lo de arriba es cómo sacar un porcentaje. Lo de abajo es cómo sumarle un porcentaje a un número cualquiera. ¿Sí? Así que bueno, no sé, ahí espero que haya quedado claro. Pero lo que sí les digo, porque hay muchos que saben calcular porcentaje, pero igualmente a veces leen el enunciado mal y se equivocan en lo que tenían que hacer. Lean con cuidado para ver si tienen que sacar el 30% de un número o sumarle el 30% o incluso restarle. Tienen que ser extremadamente cuidadosos porque ya les digo, el enunciado es medio tramposo. Tienen que leerlo 20 veces para estar seguros que la operación que quieren hacer es la que dice el enunciado, ¿sí? Bien. Una pregunta. Sí. ¿Por qué en las variables no tenemos que usar paréntesis para separar los cálculos matemáticos que hacemos? No, sí podés, ¿eh? De hecho, acá si querés, en Python vos le podrías tirar acá esto así. ¿A eso te referís? Sí, a eso, claro. Sí, podés poner paréntesis en las variables, ¿eh? Vos podés poner perfecto. paréntesis donde quieras. Menos en el nombre de la variable, adelante de todo. Ahí. Ahí es el único lugar donde tenés problemas, pero después vos ponés paréntesis donde quieras, adentro del print, en el dato de la variable, como es en este caso, no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, primer concepto matemático que van a necesitar para esta materia, saber sacar un porcentaje y interpretar bien un texto para saber si hay que sumarlo, restarlo o quiero directamente porcentaje. ¿Sí? Yo ya les advertí, el que avisa no traiciona, siempre confunden alguno de esos tres. Y son resultados diferentes. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hasta ahí me siguieron? Profe. Acá Paula dice, a mí me pasó en el parcial. ¿Ven que no es tan difícil confundirse? Sí. Y otra es recordar que el punto equivale a una coma. Exacto. Sí. Nunca olviden eso porque les va a dar bronca. Después de 2 horas de buscar el error, les va a dar bronca darse cuenta que perdieron tanto tiempo por eso, ¿sí? Así que nada.
traten de recordar eso. Bien, en el tiempito que nos queda, lo que quiero que recordemos es una cosa más. Entonces, hablemos de los tipos de datos que tiene Python, ¿sí? Como para, en el tiempo vamos a ir sumando más tipos de datos. Por ahora, entonces, tenemos el int, que se podría escribir también como integer, o también podríamos decir que es número entero, ¿sí? Todos estos son sinónimos de lo mismo, ¿sí? También tenemos los números float, que también los podemos conocer como números flotantes o números con coma, ¿sí? ¿Por qué flotantes? Eso tiene que ver con algo que van a ver en la materia que sigue, en organización del computador, ¿sí? Tiene que ver con cómo lo almacena la computadora. No le den bola, para ustedes son números con coma, ¿sí? Bien, y por último tenemos los de tipo string, cadena, o cadena de texto, o no sé si se les ocurre otro sinónimo para... Creo que son todos los que se me ocurren, ¿sí? Entonces, nada, Python por ahora, hasta lo que vimos hasta acá, tiene 3 tipos de datos, ¿sí? Estos 3. Con el correr del tiempo vamos a estar agregando más, pero por ahora los elementales con los que van a trabajar ustedes son estos, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí. Sí. Profe, Se va entendiendo. tenía una duda. Sí. Quería saber si por casualidad también se trabaja con números negativos. Sí. Vamos a trabajar con números negativos y los números negativos entran acá. Acuérdense que los números enteros incluyen tanto positivos como negativos y el 0. Ah, bueno, listo. ¿Sí? O sea, por las dudas lo dibujo. ¿Por qué me quedó el rojo acá? Sí, sé como si estuviese corrigiendo. Acuérdense que si tenemos la recta numérica, los números enteros serán todos los que estaban, digamos, no incluye a los números que están en coma, o sea, esto que está en el medio no lo incluye, ¿sí? Pero sí incluye todos estos números que están acá. Este lo incluye, este lo incluye, y este lo incluye. Los números enteros son todos esos, ¿sí? Y todos los que van para allá, ¿no? Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. ¿En qué casos vamos a usar el string? Los strings lo van a usar generalmente cuando tengan que trabajar. Por ejemplo, van a tener ejercicios más adelante que sea, quiero que me generes una contraseña y te va a decir cuál es el criterio y nada, quiero que me generes una contraseña aleatoria que tenga parte de mi apellido ahí. Ahí es donde vas a trabajar mucho con cadenas, ¿sí? O, por ejemplo, para ingresar el nombre de una persona o esas cosas. Pero por ahora no lo vamos a usar mucho, ¿sí? Pero bueno, yo sí tenía que explicarlo porque bueno, en los print los usamos. Las cadenas las usamos todo el tiempo en los print. Pero va a ser raro que metamos datos de tipo string ahora al principio de todo, ¿sí? Principalmente vamos a trabajar con números ahora. Ah, entonces no es lo mismo print que string. Claro, no. String significa cadena en inglés. Print significa imprimir. ¿Sí? Sí, sería imprimir en pantalla. Perfecto. Lo bueno de esto de aprender programación es que también uno va empezando a aprender inglés también. Que es bastante útil. Así que bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a ver un poco lo que es la guía de ejercicios y todo eso. Temas nuevos no creo que veamos, por lo menos ahora vamos a ver la guía y voy a ver si hace falta que les explique algo más. Pero con esto ya pueden hacer bastantes ejercicios y vamos a pegarle una mirada a eso. Lo que sí quería mirar antes de llegar a eso era que había una presentación que hablaba un poco de los algoritmos y Python. Quiero ver, vamos a hacer un repaso rápido de lo que estuvimos viendo. Bueno, esta presentación relaciona mucho lo que es la programación con la matemática, un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Que así como nosotros tenemos expresiones en la matemática, 2 más 3 por 4,
y que esas expresiones se terminan evaluando y terminan dando un número, como por ejemplo, toda esta cuenta termina dando 14. En Python pasa lo mismo, ¿sí? Tenemos expresiones matemáticas que a medida que se puedan ir resolviendo, Python las va a ir haciendo converger a un número, ¿sí? Nada, simplemente la presentación menciona eso, menciona los tipos de operadores que hay. En que acá menciona los tipos de operadores que tienen. También hay veces donde vamos a necesitar elevar al cuadrado y ahí vamos a tener que hacer algo medio raro, ¿sí? También tenemos que una variable representa un número que no sé cuál es el valor, ¿sí? Esto es muy útil cuando el usuario es el que ingresa ese número, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, y principalmente creo que eso. Vamos a ver qué más tenemos acá. Bien, acá hace un poco de relación entre lo que es la matemática. Dice como que un programa en realidad no es más que una lista de expresiones escritas una abajo de la otra, ¿sí? Es otra forma de definir un programa. Igual prefiero que nos quedemos con la primera definición que habíamos visto, que es una serie sucesiva de pasos que se ejecutan en un determinado orden, ¿sí? Bien. Perfecto. Y acá simplemente va mostrando más de esto. Les dice cómo hacer una salida con print. Lo que estuvimos viendo. Acá muestra una variable de texto también. Acá les empieza a hablar del input, que ahí se van a dar esos problemas que yo les decía, que no es lo mismo el número 5 que la cadena de texto 5, ¿sí? Acá habla lo del int y el float, que también lo vimos hoy. ¿Qué más tenemos? Bueno, obviamente esto me sirve para calcular expresiones matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes tenían que calcular, me voy a llevar el ejemplo para acá. Una cosa, cuando copian los ejemplos, vean que acá me tiró error. Si el editor no le gusta esto, ¿por qué? Porque estas comillas son las que están como inclinaditas. Las comillas que tienen que usar ustedes son las que van verticales, ¿sí? Así que vamos a cambiar eso para que no me tire error. Y acá, ¿qué fue lo que no le gustó? Creo que vamos a sacar esto. Hay algo que acá no le gustó y no lo estoy viendo. Me parece que el editor está... Espera. La X, tiene una X ahí, el 2. No, ahí está. Es que sí, hay que ponerle el símbolo de multiplicar. Sí, se ve que ahí en la presentación se lo habían omitido. Pero, ¿ustedes se acuerdan que esto de matemática qué era? Una recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me sirve para calcular cuánto vale para un valor de X, el valor de Y de esta recta, ¿sí? Entonces yo acá puedo probar valores. Me va a dar todos los valores de esa recta, ¿sí? Como para que vean algunas de las utilidades que tiene esto, ¿sí? Bien, sigamos. Esto un poco igual con las cuentas que hicimos, ya se fueron dando cuenta. Bueno, acá habla un poco de qué necesitamos para correr Python. También habla del tema de PyScripter y el laboratorio, pero como les dije, PyScripter lo vamos a terminar usando en la última parte de la materia, entonces por eso recomiendo que no lo bajen ahora, ¿sí? Muestra un poco cómo funciona. Igual fíjense que es muy parecido al editor que usamos en la web. Tiene el editor acá, tiene el botón de play acá y tiene la consola que... La misma que yo tenía a la derecha, bueno, acá aparece abajo, ¿sí? Después en el momento que llegue nos va a explicar cómo instalar el PyScripter dependiendo del sistema que tengamos, ¿no? Sí, ya cuando lleguemos a esa instancia ahí es donde vamos a poner más foco en la instalación de PyScripter y eso. Porque estuve viendo y hay muchos sistemas para instalar. Sí, de hecho hay que instalar Python y después PyScripter, ¿sí? Pero como les digo, prefiero que centren su atención en aprender primero Python y después tema de instalaciones y eso se ve en otro momento. Bien, ¿qué más tenemos? No, acá hay más ejemplos.
hacer un programa que pida un precio unitario y la cantidad de productos adquiridos y calcule el precio final, ¿sí? Bueno, hagamos este problema rápido. Antes de ponerse a hacer cualquier cosa, yo siempre les recomiendo que sigan esta metodología. Primero, evalúen cuántas variables de entrada tiene este problema. Lean el enunciado y díganme cuántas variables... 3. Ah, variables 3, perdón. No, no, variables de entrada, de entrada. De entrada 2. 2, precio unitario, cantidad de productos adquiridos. Bien. Perfecto. Siempre que empiecen a hacer un problema, antes de programar cualquier cosa, primero pregúntense cuántas variables de entrada tiene. ¿Dónde está esa parte? En esta parte del texto, ¿sí? Entonces, mi recomendación es... La parte más sencilla para empezar del problema es definir cuáles son las variables de entrada y ya de una escribo eso en el programa. Entonces, tenemos precio unitario, es input, ingrese precio, ¿sí? ¿Conviene hacerlo en float por si es, no sé, ponele con centavos? Sí, lo pueden hacer con float. Yo no lo voy a hacer porque me ocupa más espacio en la pantalla, ¿sí? De hecho, van a ver que quizás yo me voy a tomar el atrevimiento de achicar esto. No lo voy a achicar a este punto, ¿sí? Pero por un tema de aprovechamiento de pantalla yo no puedo poner un nombre tan largo. Yo les recomiendo que usen nombres largos, pero quizás yo no voy a seguir mi recomendación en pos de que esto se vea mejor, ¿sí? Entonces, tenemos cantidad, que es otra variable que ingresa al usuario. Fíjense cómo yo ya haciendo esto, ya me saqué de encima gran parte del problema. Ni siquiera sé qué cuenta voy a tener que hacer con esto, ¿sí? Pero yo ya pensé, esta es mi entrada. Bien, ¿cuántas salidas tenemos en este programa? Uno nomás. Una sola. Entonces, mi recomendación es, siempre empiecen analizando los ejercicios con entradas, salidas, y después ven cómo hacen la parte del medio. Entonces, la salida sabemos que es una sola, por ende, si es salida, va print de cabeza. Y vamos a ponerle precio final, ¿sí? Acá me va a subrayar precio final, ¿por qué? Porque no lo calculé en ningún lado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la parte que falta? La parte del medio. Pero, ¿cuál es mi recomendación? Descarten al principio variables de entrada, variables de salida. Después rellenan la parte del medio, ¿sí? Ese es mi consejo, la metodología que yo les recomiendo para que no se pierdan, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense una cosa. Yo con eso ya casi que no tengo que volver a leer esto, y con lo último que dije, acá tampoco, ¿sí? Después me ocupo de ver cómo calculo la parte del medio. Y aparte, al ser humano es como que la cabeza le gusta sentir que va avanzando a medida que resuelve algo. Y la parte más fácil para empezar es entradas y salidas, ¿sí? Bueno, ahora sí. ¿Cómo hago para calcular el precio final? Precio unitario por cantidad. Bien, pero para eso lo tengo que asignar a precio final, ¿no? Entonces Claro, vamos a una poner variable. precio final igual a precio unitario por cantidad, ¿sí? Esto es como, por ejemplo, yo me llevo no sé, un jabón que vale 50 pesos, pero me voy a llevar 3, ¿sí? Eso es lo que quiero calcular. ¿Cuánto tengo que pagar al final? Entonces, voy a traer esto para acá para que se lea mejor esta parte de la derecha. Si mi jabón vale 50, yo quiero 3 unidades, el precio total va a ser 150, ¿sí? Obviamente sigan las buenas prácticas que les digo siempre. Yo en algún punto lo voy a dejar de hacer porque, si bien es importante poner esto, a mí me quita tiempo de clase por ahí dejarlo más lindo para el usuario final, ¿sí? Pero bueno, ténganlo en cuenta ustedes que tienen tiempo de hacerlo aparte. ¿Ven? Ahí quedó bastante lindo. Bueno, ahí resolvimos un ejercicio de lo que sería la presentación. Y después acá la IA propone algunos más,
como por ejemplo hacer un programa que das 3 notas, A, B y C, calcule promedio. ¿Sí? ¿Cómo se hacía para calcular un promedio? ¿Quién me dice? Fer, Sí. algo más que quería decir sobre esto es que le pongan nombres que describan qué es lo que están calculando. Tal cual. Porque por ahí se pierden si les ponen, no sé, variable 1, variable 2. No está bueno esto. ¿Por qué? Porque no es claro para el que lo está leyendo. ¿Se entiende? Eso quería decir, no es claro. Está muy bueno lo que dice Santiago, porque fíjense una cosa, el programa funciona igual, ¿sí? Pero el día de mañana, cuando alguien tenga que modificar este programa, no va a entender nada, ¿sí? Entonces, elijan nombres de variables convenientes, ¿sí? Que les ayude a hacer un seguimiento del programa de forma más fácil, ¿sí? Cuanto mejor sea el nombre que le pongan a las variables, menos comentarios van a necesitar después poner en el código, ¿sí? Sí, Leandro. ¿Por qué donde puso print, entre comillas, precio total, que está bien, y después puso coma, variable 1? Porque quería que aparezca precio total y el número que... Verdad, listo. Ahí va. Acordate que estoy tratando de mezclar algo fijo con algo que varía. Sí, listo. Ahí va. Entonces, vamos a dejar esto de vuelta con un nombre más apropiado. Ahí está. Bien, entonces, acá ya resolvimos otro problema. Vamos a ir redondeando un poco en cuestiones matemáticas y cuestiones que... ¿Qué cosas van a necesitar saber para la materia en principio de matemática? Van a ser varias, pero hasta ahora la que vamos a tener es calcular porcentajes. Practiquen esto. Y también vamos a necesitar calcular promedios. ¿Sí? Esto va a ser bastante común. Por ejemplo, si... ¿cómo hago para calcular un promedio? ¿Qué me dice? Estaba en el chat, profe. Sumamos los valores Se a suman promediar y se todos los divide por la promedios, cantidad. A, B, C, y se divide. Perfecto. O sea que si yo tengo las notas de sus parciales en 3 variables... Se suman las 3 y se divide entre 3. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es un print, nota 1, más nota 2, más nota 3, dividido 3. Sí, o una variable que diga promedio y en la variable metes todo eso para que en el print solamente pongas la variable. ¿Esto está bien escrito así? No, le faltan los paréntesis. Bien. No, porque te divide el último nada más. Ojo con esto, ¿sí? Si yo lo escribo así, va a ser la división de esto solo, ¿sí? Así que ahí nos está faltando un paréntesis. Fíjense una cosa, como en el mundo de la matemática, capaz esto con una línea larga se evitan los paréntesis. Pero acá en Python yo no tengo esa línea larga, entonces tengo que tener mucho cuidado en la forma en la que escribo esto. ¿Sí? Ahí va. ¿Por qué 3? Porque estoy sumando 3 notas. Si tuviese que sumar 4 notas, sumo las 4 notas y divido ese resultado por 4. ¿Sí? Eso es como se calcula el promedio. Bien, acá les propone otros ejercicios que igual creo que están en la guía, así que se los dejo a ustedes para hacer. Ahora lo último que quiero ver es abrir la guía y ver qué ejercicios pueden llegar a hacer para la próxima clase, ¿sí? ¿Dónde estábamos? Acá. Pues ya nos queda poquito tiempo. Disculpen si fui un poco rápido, pero generalmente esta parte es la que más suelen entender. Y la parte que viene mucho después es la que se pone más fea. Y aparte justo el lunes, creo que es este lunes, ¿no? El que es el feriado largo, así que... Sí, es feriado el día lunes.
Por eso, entonces no me queda otra que acelerar un poquito, ¿sí? Igual no se preocupen que vamos a retomar. Siempre todos estos temas se construyen sobre los anteriores. Entonces siempre vamos a estar hablando de vuelta de lo mismo antes. Bien, vamos a la guía y vamos a ver qué tenemos. Esta introducción, tómense el tiempo de leerla, les va a hablar también de vuelta. Python y matemática, Python y matemática. Esto era lo que yo les decía antes. Una cosa es cómo se escribe una expresión de la vida real en la matemática y otra cosa es cómo van a tener que escribirlas ustedes en Python, ¿sí? Por ejemplo, esta expresión que está acá, que me la voy a llevar al open board, para agrandarla, así como está no la puedo escribir en Python. Entonces, ustedes van a tener que aprender a reescribir ciertas operaciones matemáticas en algo que sí pueda meter adentro de Python, ¿sí? Así como está esta, no la puedo meter en Python, ¿sí? Entonces, muchos de los ejercicios de la primera parte de la IA tienen que ver con eso. Che, ayúdame a reescribir esta fórmula para que Python la pueda calcular, ¿sí? Bien, acá explica un par de cosas, pero los ejercicios, que es lo que nos importa, viene acá abajo, ¿sí? Entonces, bueno, les va a dar diferentes ejercicios que digan, che, ¿cómo se va resolviendo este 20 más 12 por 13? Entonces ustedes van a escribir 20 más 12 por 13 se resolvería como 20 más paréntesis 12 por 13. 20 más y el resultado de 12 por 13. Y a lo último, el resultado final que sería lo que dé 20 más 12 por 13, ¿sí? Después van a tener otro ejercicio donde tienen que transformar las expresiones, lo que les decía antes, expresiones que son del mundo de la matemática, los van a tener que pasar a expresiones que se puedan escribir en Python. Y después acá tienen muchos ejercicios que yo creo que van a poder hacer unos cuantos acá. Voy a mirar hasta dónde podrían hacer. Hasta el 7 van a poder hacer seguros. Si se animan, traten de hacer más, ¿sí? Yo creo que... Déjenme ver una cosa. Fernando, yo creo que lo Sí. intenten porque, por ejemplo, si no pueden hacer uno, el de los asteriscos y eso por alguna razón, más o menos hasta el 14, 15 incluyen los del porcentaje y todo. Sí. Yo mi recomendación, como tienen el fin de largo, intenten hasta el 15, si quieren intentar, pueden hacerlo. O sea, hasta el 15 ustedes tienen los conocimientos necesarios para hacerlo. El único lugar donde puede que se traben es con el de los asteriscos, porque tienen algunas restricciones como hacerlo con un solo print, ¿sí? Si les sale hacerlo como lo dice la guía, bárbaro. Si no les sale, usen todos los prints que necesiten, ¿sí? No quiero que eso sea un freno para que ustedes no avancen con la guía. Sí, ¿qué más? ¿Quién quería preguntar algo? Sí, profe, Ahí hay una varios. pregunta. ¿Tenemos que... ¿hay un operador de potenciación en Python o tenemos que multiplicar 2 veces? Porque uno de los ejercicios ponía elevado al cuadrado. Sí, hoy no lo vamos a ver. Intenten ver si lo encuentran acá mismo en la guía y si no, en el mismo chat del Telegram nos lo vamos a ir pasándolo, ¿sí? Formalmente se los voy a dar la clase que viene a eso. Eli dice que tuvo una duda, no sé a qué se refiere. Sí, no sé. Ah, perdón, me había quedado el chat trabado arriba. Con razón, hacía rato no Y avanzaba. Milagros dice que no entendió el ejercicio 2. El 2. Dar expresiones de código tal cual las escribiría en Python para calcular las siguientes expresiones. Básicamente, si querés escribirlo con otras palabras, sería escribir un programa en Python que resuelva esto, ¿sí? Por ejemplo, si tenés este de acá arriba, para hacer un ejemplo rápido, escribís x es igual a input ingrese x. Lo mismo con y. O sea, lo que le interesa al ejercicio es esta última parte en especial. Que vos logres calcular lo que quiere acá. Que acá me dice x sobre y más 1. Como les digo, si tienen dudas, mejor poner paréntesis de más que de menos, ¿sí?
Ese sería un ejemplo del ejercicio 2. Bien, ya no puedo seguir respondiendo dudas porque ya se nos va lo que es el tiempo de clase, ¿sí? Ahí preguntaban que sí o sí lo tienen que hacer en el papel y después en Python o directamente en Python. Bien, ahí yo recomiendo que no reemplacen el papel del todo con la computadora, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el equilibrio justo? Lo va a encontrar cada uno, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es ni se abusen de ejecutar los programas todo el tiempo porque está bueno que ustedes lo razonen también, no que salga prueba y error, pero tampoco se casen tanto con el papel porque no van a poder probar nada, ¿sí? Bien, creo que estamos entonces. Y después acá, bueno, nada, intenten hasta el 15, ¿sí? Si algo no les sale, saltéenlo. Pueden preguntar en Telegram para ver si algún compañero o nosotros los podemos asistir. Pero traten de practicar lo más que puedan, ¿sí? Para cualquier duda, estamos en Telegram, tanto Santiago, Francisco y yo, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. No, gracias a Perfecto. ustedes, chicos. Muchas gracias. Traten de practicar, háganme caso. No duerman con eso porque... Gracias. De nada. Nos vemos el miércoles, profe.